importante que todos creamos lo mismo, que todos tengamos el mismo sentir, la misma comprensión, sepamos para dónde vamos, ¿cierto? A dónde queremos llegar, y que todos hablemos el mismo idioma, amén, como en la iglesia primitiva. Amén. Entonces creemos que como en la iglesia primitiva tenían una confesión de fe, que aparece también en la Biblia. En la Biblia hay varias confesiones de fe. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo y Filipenses, tenemos confesiones de fe. O sea, esto es lo que creemos. Y el apóstol Pablo le decía, no hay otro evangelio diferente a este. Que hablando tenemos una misma creencia, tenemos una misma confesión. Y hoy vamos a mirar 5 de esas convicciones, y el próximo domingo, en la parte 2, las otras 5, si Dios lo permite. Amén. Ahora, son muchas las escrituras para cada una de estas convicciones, pero he hecho una escogencia, de pronto no sea la mejor, pero de escoger solamente 2 escrituras para cada convicción. Hay más de 20 y 30 para cada una de esas, pero yo he escogido 2, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Amén. Así que espero que tengan papel y lápiz para que puedan escribir estas convicciones, porque esto es en lo que nosotros vamos a estar creyendo, en lo que vamos a creer. Amén. Entonces, comenzamos con la primera convicción. Uno es que Dios es el creador del universo. Amén. Es la convicción más profunda que debemos tener, ¿sí? Porque adoramos a un Dios. Dios es el creador del universo. Ahora, hermano, estas convicciones deben animarnos. O sea, el propósito de esto es que nos anime en quién creemos. Sí. Y en un mundo moderno en donde hay tantos agnósticos y tanta gente atea que no cree en un Dios, es importante que nosotros sepamos, que tengamos esa firme convicción de que el creador de todo esto es Dios. Amén. Y que en ese Dios es quien confiamos, ¿sí? En Génesis 1:1, y es la cita que tenemos del Antiguo Testamento, aunque como les digo, hay muchas. Entonces en Génesis 1, el primer versículo, donde dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Yo digo, punto. O sea, Dios no se pone a discutir con el hombre, ni más faltaba. Y si tratan de comprobar de que no fue Dios, entonces creen en Dios. Porque tratan de comprobar de que no existe. Y entonces ellos se basan en teorías. Entonces, y las teorías no comprobadas, porque al final no se sabe si salimos del mico o del simio, y yo me miro a mí, pues no es que sea tan lindo, pero tampoco me parezco a un simio. Entonces yo no creo que haya venido del simio. Y que el mundo fue de una bacteria, y bueno, ¿y quién creó la bacteria? O que hubo una explosión, o fue algo de la casualidad. Pero entonces ellos se esfuerzan en eso. Nosotros simplemente tenemos la convicción. Entonces no tenemos que discutir, hermano. De esta convicción no tenemos que discutir con las personas. Ah, que Dios, lo que tú me estás hablando es de teoría. El eslabón perdido todavía sigue perdido. No aparece el eslabón perdido. Cuando vemos este cuadro acá, eso alguien lo hizo. Vemos lo hermoso de este cuadro, pero alguien lo hizo. Tuvo que haber un creador, alguien que lo pintó, que lo diseñó. Y cuando vemos la obra de la creación, vemos que esto alguien lo hizo. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1:20. Y vamos al texto en el Nuevo Testamento. Y hay muchos, no sabía cuál escoger. Y anoche todavía eran las 12 de la noche, ¿cuáles coloco? Porque son tantos, pero más adelante con Salvador y con otros predicadores de la congregación vamos a ampliar cada uno de estos 10. Entonces, pero como abreboca, tenemos en Romanos 1:20, que dice en Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Amén. No hay excusa para no creer en Dios. ¿Sí? Vemos nuestra naturaleza, eso no es casualidad. Vemos las montañas,
vemos el mar tan rico, el mar, ¿cierto? Y vemos los animales, la perfección que hay en el universo. Así es. ¿Sí? Tanto en lo grande como en lo pequeño. La segunda convicción es que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Así es. La Biblia es la palabra de Dios. Y como dijimos, hay muchos textos. Vamos a leer un texto en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, el Salmo 19. Salmo 19, 7 al 9. Salmo 19 nos habla de la palabra de Dios. En el versículo 7 y todo lo que ella es para nosotros. Dice el versículo 7 del Salmo 19. La ley del Señor es perfecta. Hablando de la palabra de Él, ¿no? Que se llama la ley. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Esta es la palabra en la que creemos. Así es. Y dice allí, usted puede mirar, escudriñar cada una de ellas y debe hacerla propia para usted. Dice que la ley del Señor es perfecta. Es decir, que en la Biblia no hay ninguna imperfección, ningún error, la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia es perfecta. Hay algunos que quieren buscarle contradicciones, pero no hay ninguna contradicción. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se compenetran muy bien. Y en la Biblia no encontramos ninguna imperfección porque es perfecta. Dice, y eso hace que nos infunda un nuevo aliento a nosotros. Porque es alguien perfecto que nos está hablando. A veces nos molestamos, ¿no? Cuando dice, es que el predicador dijo esto. No, fue la palabra de Dios que es perfecta. Así es. Porque lo que yo pueda decir es imperfecto. Y cuando yo hablo, y yo soy especialista en meter la pata. Meto la pata muchas veces. Y entonces por eso es que me gusta expositivamente presentar la palabra de Dios. Para no dar lugar a equivocaciones. Es lo que dice aquí literalmente. La palabra de Dios es perfecta y Él nos infunde el nuevo aliento. Hermanos, como nueva congregación necesitamos ese nuevo aliento de Dios. Amén. Así es. Y solo Dios lo puede. Y cuando habla aliento, la palabra aliento aquí es viento, es espíritu. Todo lo que nos está diciendo aquí Dios en esta mañana es que necesitamos un nuevo espíritu. Pero no un nuevo espíritu en el sentido que hay otro espíritu de Dios, es el mismo espíritu, pero es el nuevo espíritu que nos aliente nuevamente a nosotros. Y en el versículo dice, el mandato del Señor es digno de confianza. No es lo que mandan los hombres, es lo que manda Dios. Y si Dios no lo manda, hay que creerlo, es digno de confianza. Dice, los preceptos del Señor son rectos. ¿Cuán rectos somos nosotros? Luchamos por eso, ¿no? Por tratar de ser rectos. Pero los preceptos, lo que Dios nos dice, son rectos. Y dice que eso traen alegría al corazón. Y muchas veces cuando a veces los hermanos recuerdan que nos dicen que muchas cosas que han discipulado, y entonces a nosotros no nos da como mucha alegría, antes salimos aburridos, ¿cierto? Y no, ¿y tú de dónde vienes? De discipulado. Pero acá dice que son rectos que traen alegría al corazón. Y Dios nos da alegría. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a tus ojos. Y en el Nuevo Testamento tenemos en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así es. Toda la escritura, toda la Biblia, este libro que usted tiene, que tenemos aquí, así sea en forma electrónica, también es la palabra de Dios. Así es. Entonces, toda la escritura. El autor de la Biblia es Dios. Fueron más de 40 autores humanos
los que la escribieron, pero guiados por Dios, por la inspiración. Esto es una doctrina muy importante. Por esta doctrina mataron a mucha gente. Así es. Sí, sí. Por esta doctrina expulsaron a Martín Lutero. Porque él dijo, la Biblia es inspirada por Dios. Ella es la que nos va a hacer útil. O sea, somos útiles por la palabra de Dios. Entonces nadie puede decirnos que somos inútiles. Porque todos los siervos de Dios somos útiles porque estudiamos y escudriñamos la palabra de Dios. Bueno, hay mucho para hablar y después lo veremos en detalle. Tercera convicción. ¿Están conmigo? ¿Sí? Amén. ¿Están convencidos de estas convicciones? Amén. Muy bien, tratamos con la tercera. La tercera es que la salvación es por la gracia de Dios. Amén. La salvación es por la gracia de Dios. Que encontramos muchas doctrinas falsas en cuanto a esto, ¿no? Que hay que seguir a cierto hombre, hay que seguir a cierta mujer, si tú no lo sigues, entonces te vas a condenar, etcétera, etcétera. No, es que la salvación es la gracia de Dios. Así es. Y gracia es don inmerecido, no, es un regalo de Dios. Y en el Antiguo Testamento nos habla también mucho de la gracia de Dios para salvación, a través de su pueblo y a través de muchas personas. Pero me gustó por allá un versículo que yo digo que son de esos que están por allá escondidos, ¿no? Que está en Oseas, el capítulo 14. Usted mira en Oseas, en el Antiguo Testamento, desde luego, Oseas 14:4. Dice, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Este es el Evangelio, ¿no? Este es el Evangelio del Antiguo Testamento. Dice, yo corregiré su rebeldía. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Corregir nuestra rebeldía. Antes andábamos en pecado. Así es. Éramos rebeldes, lejos de la presencia de Dios. Y éramos todos, ahí estábamos, apartados, lejos de Dios, como dice el apóstol Pablo, en nuestra rebeldía. Pero Dios dice, yo corregiré su rebeldía. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice, y los amaré. Amén. Ahí está Juan 3:16. Dice, los amaré. ¿Y cómo nos va a amar? De pura gracia. ¿Por qué de gracia? Porque con nuestra rebeldía, ¿quién nos puede amar? ¿Quién nos podría amar? Pero solo Dios, la gracia de Dios nos cobija. Y no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Así es, amén. Así es. Vamos. A menos que usted, el que usted lo rechace a Él y rechace la obra del Espíritu Santo en su vida. Pero Dios perdona nuestro pecado por pura gracia. Así es. Y es la gracia que muchos de nosotros no tenemos. Pero dice, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Qué bueno, ¿cierto? Sí. Amén. Que siendo tan rebeldes, tan pecadores, pero la ira de Dios que era para destruirnos, y con todo derecho, sin embargo por su misericordia, por su amor leal, por su gracia infinita, estamos acá. Así Así es. ¿Cómo no vamos a amar a Dios? ¿Cómo no vamos a amarnos unos a otros si estábamos en la misma condición? Así es. Y la gracia de Dios nos cobijó a todos. Sí. No es que porque Salvador sea más grande que yo, la gracia para él fue más grande. No, no fue más grande la gracia de Dios para él que para mí. Es la misma gracia. Así Me es, amó amén. tanto y me ama tanto como lo ama él. Así es, amén. Así es. Y así a cada uno. No se crea que porque usted es bajita de estatura, ay, que la gracia para mí es más poquito. O de pronto para mí la gracia es más grande porque soy más gordo que la que le dio a Nelson. No, igual, que es flaco. Igual la gracia que me dio a mí también se la dio a Nelson. Vamos, Su Ernesto, amor incondicional. Y por eso, hermanos, tenemos que amarnos unos a otros, como vamos a ver más adelante, porque todos hemos sido cobijados por la gracia de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos el texto clásico en el Nuevo Testamento, Efesios 2, 8 y 9. Muy bien, ya veo que están despiertos. Están despiertos. Están siguiendo. Efesios 2, 8 y 9. 8 y 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, claro, procede de nosotros.
sino que es el regalo de Dios. Sí, la gracia. No por obras, para que nadie se jacte, ¿cierto? Porque somos hechura de Dios. La primera convicción que vimos, ¿no? Hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hermanos, somos salvos por la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, ¿cierto? Y esto no viene de nosotros, eso no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios. Ahí está, nos da la definición. ¿Qué es gracia? Gracia es el regalo de Dios. Un regalo inmerecido, un don inmerecido que Dios nos ha dado. Y entonces ahora sí vamos a la cuarta convicción, y es que Jesucristo es el Salvador, crucificado y resucitado. Amén. Así es. Vamos. Jesucristo es el Salvador, crucificado y resucitado. No hay más salvación, o no hay nadie que nos pueda dar la salvación sino a través de Jesucristo. Así es. Y algunos, uno de los principales enemigos de la iglesia primitiva fue el gnosticismo, ¿no? Comenzó ese gnosticismo incipiente y que después fue haciendo daño. Y en donde algunos decían que Jesucristo era un fantasma, ¿cierto? Una sombra, no vino en carne, sino que era un fantasma. Y otros que Él no murió por nuestros pecados. Y otros que Él no resucitó. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo nos salvó porque fue crucificado, pero no solamente por eso, sino también porque resucitó. Para la gloria de Dios y para nuestra salvación. Vamos a Isaías 53. Antiguo Testamento, Isaías 53, donde tenemos ese vivo retrato de la obra de Jesús. Isaías 53, versículo 4 hasta el 12, que vale la pena porque es fundamental. Amén. Que para nuestra doctrina, para nuestras convicciones, Así es. que le damos todo. Ciertamente, Él cargó, ¿quién? Jesús, el siervo de Dios, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Otra vez lo que nos decía Osea, ¿no? Éramos rebeldes. Pero ahí está hablando de la crucifixión. Él fue traspasado por nuestros dolores, por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Versículo 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. O sea, fue enterrado, pero hablando también de que fue resucitado. Pero el versículo 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor, porque resucitó. Está implícita la resurrección. Versículo 11, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, porque ya resucitó y está a la diestra de Dios. Le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores, que estamos allí nosotros. Amén. Entonces, hermano, Jesús
es nuestro Salvador, Así es, Así amén. es. quien fue crucificado y resucitado. En Romanos 4, versículo 25, ya vamos al Nuevo Testamento. Romanos 4, 25. Romanos, que es un libro muy teológico, en la Biblia de lo más teológico. En Romanos 4, 25. Entonces quise escoger este versículo también sencillito, pero que nos habla de toda la obra de la salvación de Jesús. Dice, Él, o sea Jesús, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Amén. Entonces, hermano, mire, Él fue entregado a la muerte, Él murió por nuestros pecados. Todos somos pecadores, todos estábamos desviados, éramos rebeldes, pero en la cruz Jesús cargó con nuestros pecados. Pero no era suficiente. No estaba completa la obra de salvación, tenía que resucitar. ¿Para qué resucitó Jesús? Dice, para nuestra justificación. Ahora, a mí siempre me ha gustado esta palabra de justificación. Porque justificación es el acto por el cual Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Amén. Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. ¿Qué hacemos nosotros unos con otros? Pecaste, hiciste esto. ¿Acaso no te acuerdas? Yo me acuerdo. Yo tengo buena memoria. Hace unos años, cuando tú hiciste esto y ahora te la vas a dar. Y recordamos, y nosotros mismos nos acordamos de cosas que Dios no se acuerda. Porque eso dice que yo tomaré vuestros pecados y los echaré al fondo del mar. Y dice, y nunca más me acordaré de ellos. Amén. Entonces, ¿por qué tú tienes que recordármelo a mí? Así es. Si Jesús no se acuerda de ellos, Amén. Dios no se acuerda de tus pecados. Vamos en esto. Y vamos a la quinta convicción por hoy. Recuerden, es un título como de una serie de televisión, Convicciones. Amén. Parte 1. La otra semana, Convicciones parte 2. Entonces, hoy tenemos parte 1. La quinta, que se van a sorprender, Sí, dinos. es necesidad del tiempo de ayuda mutua. Eclesiastés, y ustedes van a sacar a qué me estoy refiriendo con ayuda mutua. Porque va a cambiar nuestro vocabulario. A partir de ahora, a partir de hoy, va a cambiar nuestro vocabulario. Todos necesitamos de la ayuda mutua. Eclesiastés, capítulo 4. Después de Proverbios está Eclesiastés. El capítulo 4. Muy pocas veces leemos allí, pero es la palabra de Dios. Amén. El capítulo 4, el versículo 9 de Eclesiastés. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Ahora, aquí algunos lo dicen para el matrimonio, pero no está refiriendo al matrimonio. ¿Quién está refiriendo al matrimonio? Está refiriendo a la relación entre los seres humanos, entre los seguidores de Cristo, entre los que estamos en el reino de Dios. Dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta Al otro. ¿De qué estamos hablando aquí anteriormente? ¿Acá le llamábamos esto? Discipulado. Claro, sí. Que como tal no aparece en la Biblia. Así es. Pero sí aparece la ayuda mutua. Así es. Así es. La ayuda mutua. Donde tenemos que ayudarnos el uno al otro. Y mire, dice ayuda mutua. Donde yo te ayudo, tú me ayudas a levantarme. He caído, busco la ayuda de un hermano. ¿Para qué? Me ayude. ¿Para que me aplaste? No. No. ¿Para que me ayude? No. Para que me ayude a levantar. Levantar. Porque a veces vamos, hermano, mire, estoy en esta situación. No, hermano, tu pecado. ¿Cuál pecado? Porque es que Dios dice que no se va a acordar más de ellos, de sus pecados. Bien, vamos en esto. Deja de pecar. No, es que necesito, hermano, investigue. Yo creo que tienes un pecado por ahí oculto. Pero Dios no da oculto, porque además, ya que oculto va a ser si ella perdonó todo. Sí. Entonces, él dice, hermano, es que si yo caigo, el otro me levanta. Así es, amén. Y dice, hay el que cae y no tiene quien lo No levante. levante, sí. No, si tú no buscas esta ayuda mutua,
vas a caer, no vas a tener que te levantes. Tienes que buscar que alguien te ayude Amén. a levantarte. Dice, si dos se acuestan juntos, entrarán en calor, claro. Porque esa es la unión, la unidad. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Sí. Usted separado, hermano, sin saber de usted ni nada. No podemos ayudar, ningún hermano te va a poder ayudar. Tienes que estar en contacto, calentándonos aquí unos a otros. Y me gusta el versículo 12, dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¿Verdad? Cuando usted está batallando con la tentación, qué bueno que busques a un hermano o a una hermana. Mira, soy en esto. He caído o estoy a punto de caer, pero claro, creo que no tengo las fuerzas. ¿Sí? Creo que no tengo las fuerzas de pronto para vencer. Sí. Pero si tú me ayudas, hermano, ayúdame para poder resistir. En una prueba, no estoy pasando por esta prueba difícil, ¿sí? Con mi situación, ayúdame y busca la ayuda de otros, porque eso está en la Biblia, de buscar la ayuda de los demás, porque dice que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Interesante que ustedes han notado, ¿no? Porque está hablando de dos, de la ayuda mutua de dos, pero dice la cuerda de 3 hilos. ¿Cómo dice? ¿Son 2? ¿Quién es el tercero? Dios. Dice, pues, Dios. Cristo que está en medio de los dos. Así es. Porque él dice, si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, yo se los daré. Y donde están dos o 3 congregados en mi nombre, ahí están. Amén. En ese tiempo de ayuda mutua, está Dios ahí. Y en el Nuevo Testamento, quiero leer un texto muy de tantos que hay, que Dios, el apóstol Pablo, allá Santiago dice, confesar vuestros pecados unos a otros, etcétera, etcétera. Pero todo está basado en algo muy importante que debemos tener como cristianos, como discípulos de Cristo, que está en Juan 14, 34 y 35. Juan 14, 34 y 35. Donde dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, y no hay otra manera de dar testimonio. Juan 13, 34 y 35. Dice, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Amén. Si se aman los unos A los otros. Pero si tú estás pasando por dificultades y no buscas la ayuda mutua, es pecado. Porque Dios nos dice que debemos buscar a alguien que nos ayude, porque solo vamos a ser vencidos. Y si tú ves a un hermano también, a otro discípulo que está pasando por dificultades y necesidad y le puedes ayudar y no le prestas tu ayuda, también estás cometiendo pecado. Así es. Cuando Jesús dijo estas palabras, fue cuando estaban en el aposento alto y Él llegó y lavó los pies de sus discípulos. ¿En señal de qué? De servicio. Entonces, hermano, cada semana debemos buscar esa ayuda mutua. Así Y de es, ahora en adelante lo que vamos a decir es, Caterín, ¿ya tuviste tu ayuda mutua esta semana? ¿Tuviste en tiempo de ayuda mutua? ¿Sí? Dago, ¿tuviste tu tiempo de ayuda mutua? Es pensar en quién va a ser tu ayuda mutua. Así No es. tu mía, ni tu compañía, él no va a ser el parcero, que no te va a ayudar mucho. Entonces, no, yo voy a buscar, es que ella es mi parcera, ¿sí? Ella, no. Es alguien que realmente te puede ayudar. Necesitamos estar convencidos de que Dios es nuestro creador, que es el creador del universo, de que la Biblia es la palabra de Dios, de que la salvación es únicamente por la gracia de Dios, de que Jesucristo es el Salvador del mundo, quien fue crucificado pero que resucitó, Así es. y que necesitamos un tiempo entre hermanos de ayuda mutua Amén. para poder crecer y avanzar el reino de Dios. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias. Amén.